Segadora, segadora. Cuánto tienes que padecer. Todo el día en el rastrojo. Y agua no puedes beber. Me levanto para presentaros a un amigo, porque para mí es un amigo. ¿Por qué es un amigo? Pues porque los que somos de la profesión, pues somos todos amigos. Es maestro. Y es maestro, lo que pasa es que un maestro no normal y corriente, de los que siempre hay algunos que llegan más arriba. Pues Gabriel, que así se llama, Gabriel Alarcón, y me ha confesado hace un poco que yo no sabía el segundo apellido, que el segundo apellido es pariente de Julián Romero, pues se llama Alarcón Romero. Alarcón Hortelano Romero. Romero, de tercero Romero. Pues entonces tú tuviste que ver algo. Entonces bienvenido, o sea, eres bienvenido aquí a esta localidad. Y además yo sustituyo a Miguel Romero, también pariente tuyo, pues todos Romero. Los Romeros de los montes, que hay muchísimos por ahí. Bueno, únicamente pues ya, no me veas, con decir que es maestro y buen maestro es suficiente. Es un maestro de música que ha andado por ahí por las escuelas de la provincia, pues sobre todo por la del sur de la Mancha, ¿verdad? Sí, pero del desarrollo principal en Alcalá de Henares, En Alcalá de Henares. Allí teníamos un compañero, uno de aquí de Huélamo, de Alcalá de Henares, Antonio Castellanos, José Antonio Castellanos, que falleció hace unos años. Bueno, entonces únicamente deciros que Gabriel ha destacado en su profesión. No podemos decir, viene aquí con un currículum impresionante, no. Ha sido muy bueno en su profesión. Desarrolló un método para enseñarle a los chicos la música y que funcionaran en los colegios, que la música les sirviera para algo, no para ir allí como que está oyendo de forón puntero. Y no solo eso, sino que además formó un grupo de música folk, que se llama ahora música folk, que se llama Alajú. El Alajú está bien bueno, el de Cuenca, ¿verdad? El Alajú de Cuenca es universal. Si alguien no lo ha probado, que se pase por la confitería Marisol, por Casa Lerma, y verás que cómo se le chupa los dedos. Y además de eso, ha editado, hay una cosa por aquí que me está... Ha editado algunos CDs con música tradicional de la zona de Cuenca. Le he dado música. Vale, pues perdónanos esta simpatía, porque tú me merece la pena que te tratemos con esta simpatía y entre amigos. Muchas gracias por haber venido. Bueno, a ver, vale. Pues yo había escrito por aquí alguna cosita y voy a ir leyendo pues tal y cual lo tengo, ¿no? Distinguido público, buenas tardes. Mi nombre, como ha dicho Ángel, es Gabriel Alarcón, y a nivel profesional he tenido un trabajo apasionante: ser maestro de música en educación infantil y primaria. En esa etapa profesional he sido feliz y he conseguido hacer felices a mis alumnos, pues así me lo manifiestan muchos de ellos cuando me ven. Fuera del ámbito profesional, una de las actividades con la que he llenado gran parte de mi tiempo libre ha sido la recopilación y recuperación de la música popular, para evitar su desaparición. Es una especie de arqueología musical que tiene como objetivo dejar constancia en diferentes soportes, grabados o escritos, de unas músicas que solo perduraban en la tradición oral, corriendo el riesgo de desaparecer en cuanto esa cadena de transmisión oral se rompiera. Que propiamente está rota ya, porque la juventud actual pues ya escucha más la radio, escucha música por otros medios y no escucha, no aprende las canciones de sus padres o de sus abuelos, sino que escucha y aprende canciones oídas en la radio o en otros medios de comunicación.
Tras este preámbulo de presentación, paso al tema que nos ocupa esta tarde y que podríamos titular así: la jota en las tierras de Cuenca. Diferencias regionales, diferentes usos y aplicaciones de la jota. Al hablar de músicas tradicionales, bueno, decirles que mi grupo Alaju se ha dedicado única y exclusivamente a la recuperación de la música tradicional de la provincia de Cuenca. Y otra cosa, ha hablado del Alaju de Cuenca, Ángel, hay que probar el Alaju de Villaverde y Pasaconsol, que es mi pueblo, porque si nos llamamos Alaju es porque tenemos una tradición que es para la Virgen de la Candelaria. Se hace en mi pueblo una torta de Alaju pequeñita, así de 200 kilos, nada menos, enorme. La sacan en procesión, tal, y después, cuando salen mayordomos nuevos, la reparten y la venden, y ese dinero pues es para calefacción de la iglesia y cosas de esas. Bien. Bueno, pues como he dicho, vamos a tratar de la jota en las tierras de Cuenca, diferencias regionales, diferentes usos y aplicaciones de la jota. Al hablar de músicas tradicionales en las tierras de Cuenca, no quiero morir encorsetado por los límites geográficos, porque las fronteras provinciales o regionales están hechas desde la óptica político-administrativa, y en realidad es el idioma el que marca una línea muy ancha de separación interregional. En esa ancha línea conviven palabras, tradiciones, costumbres, modos de vivir, leyendas, bailes, letras de canciones, variaciones de músicas y danzas, por lo que solo podemos hablar de una línea divisoria si lo hacemos, como he dicho anteriormente, desde una óptica político-administrativa. Dicho de otra manera, por más que lo intentemos, no podemos ponerle puertas al campo e impedir que el influjo cultural de Andalucía, por ejemplo, llegue a muchos pueblos de La Mancha, o que aparezcan los mismos estilos musicales en tierras de Cuenca, Madrid, Guadalajara, Toledo, Ávila, Soria, Teruel, Valencia o Albacete. Podemos impedir que la influencia de la jota aragonesa salpique en nuestra serranía o nuestro campichuelo, donde el pueblo de la frontera debe su nombre a que fue en su día frontera del Reino de Aragón. ¿Qué diferencias puede haber entre Priego de Cuenca y Arbeteta de Guadalajara, separados apenas por unos kilómetros? Hay una estrofa del Mayo de Arbeteta en la que puede apreciarse la relación de proximidad con independencia del límite provincial. Hace alusión a la industria alfarera de Priego, y dice así: si el mayo que os he echado, señora, no es de su agrado, coja el camino de Priego, que le hagan uno de barro. ¿Qué diferencias puede haber entre Santa María del Val, en Cuenca, y Griegos, Guadalaviar y Villar del Cobo, en Teruel? Una estrofa de la Ronda del Cristo de Santa María del Val dice así: no olvides a los de Griegos ni a los de Guadalaviar, y a los de Villar del Cobo no te los dejes atrás. Para concluir este preámbulo, diremos que al hablar de las tierras de Cuenca nos estamos refiriendo a una superficie que rebasa los límites provinciales y en las que aparecen al menos los siguientes bloques temáticos. Al menos: 1. Jotas. 2. Rondas, músicas y canciones de quintos. 3. Mayos. 4. Seguidillas. 5. Danzas procesionales. 6. Villancicos y romances navideños. 7. Canciones de trabajo. 8. Romances. De estos bloques temáticos nos vamos a concentrar en los 3 primeros, para seguir la línea del tema propuesto. Bloque 1. Jotas. Podemos establecer una diferencia notable entre las jotas serranas y alcarreñas y las jotas de la Mancha. Las jotas serranas tienen una mayor extensión melódica y están más próximas a las jotas aragonesas, y ello es debido, en primer lugar, a la proximidad geográfica y, en segundo lugar, al aislamiento geográfico y climático que se da en las zonas montañosas. La jota manchega tiene menos extensión melódica, es más simple y suele tener 2 partes bien diferenciadas: estrofa y estribillo. En cualquier caso, es importante resaltar la sobriedad y sencillez de nuestras jotas, que no debemos achacar a limitación o falta de imaginación, porque hay letras preciosas, como las que expongo a continuación, sino a una sabia economía de medios
para conseguir el mismo efecto expresivo. En general, la estrofa de la jota es una cuarteta en verso de 8 sílabas que arranca con el segundo verso, regresa al primero, repite el segundo, hace el tercero y el cuarto, repite el cuarto y termina con el primero. De esta manera, de una estrofa de 4 versos, hemos conseguido 7. Vaya como ejemplo una jota recogida en La Frontera. La cuarteta dice así: levántame la chaqueta y mírame de costado, y verás la puñalada que por tu querer me han dado. Según el esquema anteriormente expuesto, esta cuarteta quedaría así: y mírame de costado, levántame la chaqueta, y mírame de costado, y verás la puñalada que por tu querer me han dado, que por tu querer me han dado, levántame la chaqueta. De 4 salieron 7. Otras letras recogidas en La Frontera que a mí me han gustado y que tienen un fuerte sabor aragonés son estas: el cariño de mujeres es lo mismo que una rosa, cada hombre que la huela se lleva siempre una hoja. Al pasar por Zaragoza el carro se me atascó y la Virgen del Pilar dejó el templo y me ayudó. En las proximidades del nacimiento del río Cuervo cantaban estas letras: gracias a Dios que he llegado donde no pensé llegar, a darle las buenas tardes a este noble personal. Eres bonica de cara, por dentro nadie lo sabe, eres un arca cerrada que se han perdido las llaves. Allá va la despedida, con 25 claveles y una rosa en cada mano para que de mí te acuerdes. En Ribatajada, zona del Campichuelo, se cantaban estas: las 2 hermanitas duermen en una cama de acero y de cabecera tienen una estrella y un lucero. Me dijiste chiquitita y se me olvidó el decirte que la mujer chiquitita con menos ropa se viste. Si supiera dónde duermes y dónde tienes la cama, subiría a las paredes como la nieve enramada. Como veremos después, en muchos pueblos de Cuenca, la jota se utilizaba como preámbulo y cierre de mayos y de músicas. En contra de lo que muchos puedan pensar, parece ser que el origen de la jota no está en Aragón. Cuidado con esto, porque enseguida todos pensamos: la jota aragonesa. Bueno, pues parece que el origen de la jota no está en Aragón. En Valencia. No. Según folcloristas importantes, como García Matos o Pedro Echevarría Bravo, podría estar en la cultura musulmana. Yo ni quito ni pongo, me remito simplemente a lo que dicen otros. Todas las jotas recopiladas en el Cancionero Popular de la provincia de Cuenca, del que es autor don José Torralba, están escritas en tono mayor y se pueden acompañar perfectamente con los acordes de tónica y dominante. Hay motivos rítmicos que se repiten a menudo en los desarrollos musicales de la sierra y de la Alcarria. Y vamos ya con los ejemplos sonoros de las diferentes jotas. Como ejemplo de jota serrana, he cogido una procedente de Carrascosa de la Sierra, al lado de Beteta, por su gran desarrollo musical. Esto sería mejor hacerlo con una bandurria o un laúd, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas. ¡Ay, le! Esta es la plaza mayor, esta es la plaza y no hay otra, donde tiran a los bolos y juegan a la pelota, y juegan a la pelota, esta es la plaza mayor.
Ay, le, anoche te vi la cara con la luz de mi cigarro. No he visto mejor doncella ni clavel más encarnado. Repite todo el desarrollo musical. Es la característica que decía de la jota serrana. Tiene un gran desarrollo musical frente a la estrofa, lo que se canta, que es cortito. Otro ejemplo de jota serrana sería la jota de mira. Me van a permitir que les vaya poniendo ejemplos en cassette, pero es que el desarrollo musical lo tienen ahí. Y no sé si queda desarrollo musical antes. Al desarrollo melódico, ¿no? Vamos a poner un ejemplo ahora de jota manchega, para que vean la diferencia. He dicho que la jota serrana tenía mucho desarrollo musical y en cambio la jota manchega se limitaba normalmente a estrofas, estribillo, estrofas, estribillo, estrofas, estribillo. A ver si lo pongo bien. Al estribillo. Bueno, pues así, 5 estrofas. Y ahora, como ejemplo de jota alcarreña, van a escuchar ustedes una que procede de la zona de Villalba del Rey. Concretamente de Gascueña, donde el desarrollo musical pues
sale con dulzaina y sale muy bonito. Y a todos le da claveles la morena de la plaza, y a todos le da claveles, y a mí me da calabazas, amargas como las hieles, amargas como las hieles, la morena de la plaza. Bueno, la dulzaina, instrumento que lo compartimos con todos los países del arco mediterráneo y que, fíjense ustedes, no sé si saben, que la dulzaina estuvo condenada a muerte. Cuando los reyes católicos conquistan Granada, deciden que todos los instrumentos que huelen a árabe tienen que desaparecer. Pero lo consiguieron con los laudistas, por ejemplo, el laúd era árabe, pues con los laudistas consiguieron pasarlos y hacerlos vihuelistas. Bueno, bien. Pero la dulzaina era un instrumento popular y no pudieron con ella, porque la dulzaina estaba en todas las fiestas de los pueblos y no hubo manera de cargársela. Bien. En las tres regiones de Cuenca, tres regiones naturales, Sierra, Alcarria y Mancha, es bastante común la jota de las bodas, a veces acompañadas de bonitas tradiciones, como es el caso de la de Villaverde, de la de mi pueblo. ¿Cuál era la tradición? Pues la tradición era que al atardecer, a estas horas más o menos, después de haber bien comido y bien bebido durante todo el día y bien bailado, bajaba, toda la comitiva de la boda bajaba hasta la fuente, porque en aquella época no había agua corriente en las casas, bajaban hasta la fuente. Y al llegar a la fuente, el novio llenaba un vaso de agua y le ofrecía a la novia. La novia bebía, llenaba su vaso y le ofrecía al novio. Bebía el novio. Y después, con aquel mismo vaso, iba bebiendo todo el que quisiera. Y al regreso de la fuente, el músico, provisto de acordeón normalmente, pues se paraba, se sentaba por allí en un rodillo de una era y sonaban jotas como esta.
Bueno, esto lo habíamos titulado la jota, diferencias de la jota serrana, la carreña, la manchega y otros usos de la jota como preámbulo o cierre de músicas y mayos. La ronda más importante después de los mayos en todo el macizo ibérico y sus estribaciones es la ronda de las músicas, que llega por el sur hasta Parra de las Vegas, Olmeda del Rey y Villaverde y Pasaconsol. Se trata de una ronda en la que dos o más rondadores se pican alternándose en el canto de las estrofas. Se ha hablado mucho en los últimos años de la música celta y han aparecido grupos de música celta hasta debajo de las piedras. Nadie ha hablado, por el contrario, de la música ibérica, y es en esta ronda de las músicas donde podríamos encontrar un estilo de composición que solo se da en el macizo ibérico y que, dada su exclusividad, me anima a hablar de la música ibérica. Normalmente las músicas hacen una introducción a base de jotas y en la última jota de la introducción dicen aquello de dejémonos de la jota y a las músicas pasemos. A continuación viene el pique entre rondadores y resuelven al final con otras estrofas de jota. Pongo como ejemplo las músicas de Salvacañete, cuyas jotas tienen un largo desarrollo melódico que, como dije al principio, es la característica principal de las jotas serranas. A la puerta de los cielos, gracias a Dios que he llegado, a la puerta de los cielos, de los coros celestiales y de los ángeles bellos, y de los ángeles bellos, gracias a Dios que he llegado. Creí que no llegaría, gracias a Dios que he llegado. Creí que no llegaría a la puerta de la Virgen a darle la bienvenida, a darle la bienvenida. Gracias a Dios que he llegado. Repite todo el tema musical. Les dije a mis compañeros, de contado que llegué, les dije a mis compañeros, dejémonos de las jotas y a las músicas pasemos, y a las músicas pasemos, les dije a mis compañeros. Ahí empieza el cambio de ritmo. El primero, como capitán en guerra, siempre voy rompiendo el fuego. A mí me tocó la suerte, a mí me vino a tocar, como más desobediente, el venirte a despertar. Bueno, de nuevo resuelven y vuelven. Y no sabemos a quién. Vuelve de nuevo a las jotas finales, después de el pique entre esto, vuelve a las jotas finales. Y no sabemos a quién la música hemos cantado, y no sabemos a quién, a una palomita blanca, hija de padres de bien, hija de padres de bien, la música está cantada.
pero a quien no lo sabemos. La música está cantada, pero a quien no lo sabemos. A una palomita blanca que ha bajado de los cielos, que ha bajado de los cielos, la música está cantada. Parecido a lo que cantábamos aquí. Parecido. La primera y la segunda. Sí, con sí, sí. jota, No sé, vamos a ver, de y luego las de Cañete, por ejemplo. Las de Cañete, cantamos, Acercándome a tu puerta, ¿le he contado? Ay, ya no me sale. Entre paso y paso vengo, acercándome a tu puerta. Por eso quiero decirte que estés un rato despierta, que estés un rato despierta. Entre paso y paso vengo. Y empieza con el primero. Me tocó la suerte, y a mí me vino a tocar. Como Madeso dice, que venite a salvar. La segunda, Pero- la mano me ayuda a ayudarme uno por uno. Conforme vayan viniendo, vaya pasando adelante, que la moza está escuchando la gracia de aquel que cante. Bueno, Sí, 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 luego sí. ventana, cabellos, Sí, sí, sí. despedida. Te se gana la vida. Pero lo importante... Pero era verdad, era también, bueno, yo lo he cantado y lo he oído cantar, las jotas terminar y empezar y a las músicas pasemos. Dejémonos de la jota, Y a la música. música pasemos. Y entonces es cuando empieza lo del primero, el segundo, ayudando a compañeros, todo. El pique entre rondadores, normalmente. Sí. Y después resuelven de nuevo para volver a la jota y decir, ya hemos cantado las músicas y nos vamos de nuevo con la jota. Entonces la jota utilizada como eso, como preámbulo y como final de las músicas. Pero lo importante de todo esto es que ustedes que tienen más viva, porque yo hablo de las músicas que llegaban hasta mi pueblo, hasta Villaverde, pero en mi pueblo prácticamente no queda nada. Te cogí un par de estrofejas, nada, no queda nada. Ustedes que las tienen más a flor de piel, hagan el favor de mantenerlas, porque esa es música ibérica. Hay que hablarlo así, música ibérica. Vamos a ver. Hay unas músicas que son curiosas. Las músicas de Olmeda del Rey mantienen el compás ternario de la jota en todas las estrofas de pique entre rondadores, introduciendo la variación rítmica en la estrofa de la ventanilla. Es curioso, o sea, empiezan cantando, por ejemplo, asómate a la ventana, esa que cae a la vega, y verás los labradores como derraman la avena. A mí me tocó la suerte, a tu puerta hemos llegado, todo el tiempo J, 400 en cuadrilla, si quieres que nos sentemos, saca 400 sillas, a tu puerta hemos llegado. Y cuando llegan a lo de ventanilla, hay que ventana, ahí meten la variación, hay que ventana tan alta, y qué mala es de subir, quien subiera y te quitara de la pierna el seno gir. Ay, qué ventana tan alta, y qué malo el subidero, quien subiera y te quitara de la cabeza el pañuelo, asómate a esa ventana. Y enganchan ahora la foto de nuevo. La música hemos cantado y no sabemos a quién, a una palomita blanca, hija de padres de bien, a música hemos cantado. San Juan y la Magdalena, por el cerro del molino, San Juan y la Magdalena, ya con esta me despido, San Juan y la Magdalena, pam, 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 pam. O sea, esas músicas de la Olmeda son curiosas, porque mantienen el ritmo de jota en todo el tiempo de pique. Bueno, y ahora nos queda la relación de la jota en los mayos. Voy a echar un poquito que
Ya me pica la garganta. Y estaba el mudar, también en la música. El mudar. El mudar, a quien muda Dios le ayuda, por eso yo mudar quiero. Dejémonos de Dejémonos de la... la ventana y a los cabellos. ¿Quieres mudar? Con esa entonación, yo no es el adecuado, ¿verdad? Sería gente como Pepe, que Don ya no puede cantar. Y Nemesio, Julián. Aún nos cantó el domingo, ¿eh? Julián. Aún nos cantó la jota. ¿Quién? El Pepe. Pero lo que tienen que hacer es animar a la gente más joven que vaya enganchándose un poquito a esto. Que vean... Ya, pero es que realmente este es el patrimonio cultural de nuestros pueblos. Es el patrimonio cultural y hay que intentar mantenerlo a costa de lo que sea. Los jóvenes no. Bueno, Desde que toca. otro aspecto era el tiempo de ronda en las tierras de Cuenca, los mayos. El clima habitualmente frío, que es propio de nuestras tierras, ha sido un condicionante importante a la hora de salir de ronda. No es fácil encontrar rondas de invierno, aunque también las tenemos. No suelen ser rondas de cuerdas, puesto que el frío entumece los dedos, sino más bien rondas de instrumentos frotados o percutidos, como las rondas de aguilanderos, en las que igual se cantaba un villancico, una ronda zambombera y hasta un romance. El tiempo de ronda en Cuenca solía empezar en primavera, concretamente con el ciclo de la resurrección, en que los quintos buscaban algún pretexto para reunirse, cantar sus rondas de quintos y correrse a alguna fiesta. Debían ser los primeros en saltar a la palestra, puesto que la entrada en quintas era en realidad un rito de iniciación que significaba el paso a la edad adulta. Cuando uno era quinto ya era grande, ya era mayor de edad. Los mismos quintos, acompañados ya de otros mozos o solos, serían los encargados de cortar, trasladar y plantar el mayo en la plaza. Me imagino que eso aquí se hacía también. Plantar el mayo. Plantar un pino en la plaza. Subieron al castillo a cantar. En muchos sitios de la sierra sí que lo hacían. Sí, sí, y aquí se debió de hacer también, porque toda la comarca se hacía. De poner las enramadas, también, de cantar los mayos, rondando y cortejando a las mozas de manera oficial y pública por primera vez. El 30 de abril era realmente la noche en que comenzaban las rondas, y ya casi no paraban hasta el comienzo de la recolección, que solía coincidir con el solsticio de verano y con la fiesta de San Juan. En muchos pueblos del macizo ibérico, o próximos a él, existía una especie de reglamento no escrito en torno al canto de los mayos, que contenía una serie de obligaciones y costumbres para mozos y mozas. Por ejemplo, se sorteaban las mozas respetando las parejas que ya estuvieran comprometidas. Cada mayo, cada chico, se comprometía con su malla a rondarla al menos 3 veces desde el 30 de abril hasta el día de San Juan. Se comprometía igualmente a bailar con ella la primera pieza en todos los bailes públicos. Se comprometía a engalanar su ventana y era durante ese periodo como su defensor. Si el mozo era aceptado por la moza y por su familia, cuando después de cantar los mayos iban a cobrar su recompensa, eran recibidos con invitaciones o se les regalaba una docena de huevos. Dinero no había. La cuesta de las gallinas coincide en esa época, pues docenas de huevos que te crió. La moza solía manifestar en público su contento o descontento. Lo hacía a la salida de la misa principal, poniéndose la mantilla o el mandil del haz si estaba contenta, o del revés si no le había gustado el mayo que le había tocado. El mozo bien aceptado engalanaba la ventana con enramadas floridas e incluso con frutas y caramelos, mientras que el mal aceptado lo hacía con calabazas, calaveras y huesos de animales. La llegada del mes de mayo va acompañada en nuestras tierras, como en otros muchos lugares, de costumbres derivadas de antiguos ritos paganos relativos a la fertilidad. Eran estos ritos una especie de conjuros a la fecundidad agrícola, animal y humana. No olvidemos que el mes de mayo, como reza el refrán, es la llave del año, y que en este mes granan las espigas
y van cuajando viñas, olivas y frutales en general. Estos ritos paganos fueron después transformados por el sentimiento cristiano del pueblo, que siguió manteniéndolos al inventar para ellos un nuevo significado. En Rosalén del Monte, pueblo situado a pocos kilómetros de Segóbriga y Uclés, el 22 de mayo, fiesta de Santa Quiteria, las mujeres del pueblo elaboran unas tortas muy decoradas que en realidad se asemejan al pecho de la mujer. Seguramente esa tradición proviene de la época romana y estaba dedicada a la diosa Ceres, diosa romana de los cultivos y de la vegetación. Como he dicho anteriormente, todavía se mantienen en muchos pueblos, sobre todo de la sierra, costumbres que muestran el culto a la vegetación, como la de plantar el mayo que he dicho, árbol que los mozos cortan, desmochan y adornan, plantándolo en la plaza para después venderlo y celebrar su entrada en quintas, o la de engalanar las ventanas de las mozas con la enramada. Como todos sabemos, las letras de los mayos describen poéticamente la belleza del cuerpo de la mujer. Son larguísimos en todas partes. Suele ser una pieza que, por ser un canto colectivo, pervive en el tiempo, y todo el mundo dice que el mayo de su pueblo es el más bonito. En algunos casos, como las músicas, los mayos solían ir acompañados de jotas de entrada y de salida, como es el caso del Mayo de Villaverde y Pasa con Sol, con el que terminamos esta exposición. A ver. En cuadrilla. Ahí empieza el mayo ya. El mayo de mi pueblo tiene una característica frente a la mayoría de los mayos manchegos, y es que se mantiene en compás ternario, que no es habitual. Bueno, sigue hasta 40 estrofas y termina con otra jota, igual que la del principio. Antes le decía 400 en cuadrillas, siempre magnificado, y ahora dice: de tu puerta me despido, en el final del mayo, una jota que dice: de tu puerta me despido, de tus cerrojos y llaves, y de ti no me despido, manojito de corales. Y ahí termina. Bueno, pues eso. Muchísimas gracias por su atención. ¿Quién, yo? Yo no tengo nada que ver. Le va a entregar a usted un recuerdo de este pueblo. Pero bueno, si yo La aquí persona no pinto ni corto. que yo creo que mejor lo conoce. Por favor, entréguele usted este regalo. Es su esposa. Aquí consumimos de gran cantidad de fuentes y un agua muy buena, ya desde tiempos de función. Y entonces por ahí hacéis buenos alajús, pero aquí damos buen agua. Buena. Pues Que eso, se acuerden, os acordéis. Venga. no me lo
bueno, pues si tienen alguna pregunta o algo que quieran decirme y yo sé responderla, les respondo. Mira, lo que has contado de lo de plantar o sea, lo del árbol, lo del pino, tal, aquí se hace, o bueno, en la sierra la mayoría creo, imagino que aquí también, se hace el domingo de resurrección. El domingo de resurrección. En vez de en el mayo, los mozos los quintos cortan un pino y tal y hacen una comida, una merienda. Aquí también se hacía así, ¿no? Bueno, por la zona de Beteta, Carrascosa, todo eso se hace así. Es el día del domingo de resurrección y le llaman el pino del Judas. Y en mi pueblo, en cambio, lo que hacen es coger las ramas de ese pino, no las de ese pino, sino que hacen, no la enramada, hacen una especie de arcos de triunfo, que los hacen los quintos con 3 palos revestidos de ramas de pino, hacen una especie de arco de triunfo por el que al día siguiente va a pasar el resucitado y va a pasar la Virgen, y se van a encontrar ahí, pasado el arco, se encuentran el resucitado y la Virgen. Aquí los quintos no, se copió, me parece, unos años, porque la gente lo hacía, me parece, de algún pueblo más, de cortar un pino, los mozos, que eran quintos o no quintos, y lo vendían y pues disfrutaban de una merienda o una comida. Claro. Aquí lo que se hacía era en los Inocentes, el día 28 de diciembre, cuando los quintos tenían su día, que eran los mandamás del pueblo. Los quintos, bueno, los que habían venido, los quintos se vestían, pintaban la cara de negro y se ponían un saco, se iba pidiendo por las calles, eran los alguaciles y se nombraba a uno que había venido ya de la mili, se nombraba alcalde, a otro secretario, a otro juez, a otro tal, y se ponían denuncias. Aquel día mandaban, como en ese pueblo de Soria, las mujeres, pues aquí mandaban los quintos. Y ese era el día de los quintos, era pues una cosa muy escasa, que ocurra. No sé si en Rey o en algún pueblo más de la provincia de Burgos. No, el tema de los quintos, bueno, pues han desaparecido los quintos, pero los quintos tenían mucha historia. Si nosotros llevamos por lo menos 2 canciones de quintos en nuestro repertorio, llevamos una ronda de quintos que procede de la Alcarria, de Mazarulleque, y llevamos otra recogida en mi pueblo. Que a mí que me tocó ir a Melilla, pues la primera letra dice: Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero, donde llevan a los hombres a morir como corderos. Pues volviendo a las jotas, había estribillo, y el estribillo no era música solo, era letra. Sí. Aquí uno era rincónamela y échamela en rincón, si es casada la quiero, si soltera mejor, así, ¿no? Sí. Y algún estribillo más que era más picante, no que era más picante. Como te has levantado esta mañana. La que cantaba el señor. Con la dice. Dígaselo. Te oyen por ahí. Sí, no, pues si oye, pues que oiga, ¿qué vamos a hacer? Claro, Eso es lo que se bueno, cantaba, las cosas cambian, pero no por eso. Me ha gustado. La de la Mancha tenía estribillo. La de la Mancha normalmente era estribillo, estrofa, estribillo, estrofa. Sí. Pero después pues pasaba lo que pasaba también, porque, por ejemplo, en las canciones de trabajo, ahora que he dicho de la Mancha, llevamos una canción de trabajo de Mota del Cuervo, y el estribillo es tiempo de jota. Si esta calle fuera mía, la mandaría a empedrar con zar de chocolate y en cada esquina un rosal, y en cada esquina un rosal, si esta calle fuera mía. De todas formas, Gabriel, les tienes que grabar porque tienen unas músicas muy bonitas que nosotros no las tenemos recolectadas. Con todos los años que hemos ido por los pueblos cogiendo, es verdad, porque nosotros ahora mismo, por ejemplo, hay muchos pueblos que vamos a cantar y decimos, mira, pues esta es, por decirte algo, de Monreal del Llano, o de Mota del Cuervo, o de tal, cuando vamos a cantar ahí, pues a la gente le hace ilusión. Y si podemos recolectar una vuestra, es que, por ejemplo, ahora que he dicho venimos aquí y decimos, pues mira, esta la hemos cogido de las personas de Huélamo y tal, y venimos, o vamos, o sea, cuando vamos por los pueblos, a la gente le gusta oír lo suyo.
No se lo cantar nunca. De Monreal del Llano, por ejemplo, que he dicho, Pero la has cantado, la has sabido. la que- llevamos una que no la recogimos nosotros, esa la recogió. He citado antes a don Pedro Echevarría Bravo y a García Matos, como autoridades que saben mucho de folclore, ¿no? Pues Pedro Echevarría Bravo fue director de la banda de música de Tomelloso. Entonces, cuando este hombre salía con la banda por ahí y llegaban a un pueblo a las fiestas y tal, te ha tocado un músico, se tiraban 3 o 4 días y te ha tocado un músico, o sea, se hospedaban en las casas de la gente, ¿no? Y en esos ratos perdidos que tenía, se dedicaba el hombre a recoger sus músicas. Y recogió ahí en Monreal del Llano una versión del Romance del Prisionero, preciosa, preciosa, preciosa. Y decía así. ¿De qué? Y decía así. Y decía así. De formayo era formayo. Ya. En mayo y en mes de mayo, cuando las fuertes calores, cuando los trigos se encañan y en el campo nacen flores, preso en la cárcel estoy, sin oír ruidos ni toses, sin saber cuándo es de día, sin saber cuándo es de noche, solo por un pajarillo que se cría en esa torre, que cuando es de día canta y a la noche se esconde. Pajarillo que tú vuelas por la sala de la audiencia, dime si